Creo que aquí ya hemos expuesto los diferentes mejores escenarios que se pueden dar para la problemática y ya hemos debatido sobre ellos. Pero creo que también es importante que mostremos cuáles consideramos que pueden ser nuestros peores escenarios, qué es lo que puede pasar que definitivamente es el peor escenario que se puede dar. No sé quién quiere continuar. Bueno, entonces considero que el peor escenario tiene que ver con que los maras se apoderen de la cárcel metiendo a la gente cada vez más en las pandillas. Ya les estamos entregando un poder en este momento cuando van a la cárcel y no lo sienten como algo consecuente o castigo por su comportamiento. Entonces creo que el peor escenario es que se apoderen más de la cárcel y que definitivamente aumente la violencia y desde esta administración de la cárcel puedan hacer que las pandillas crezcan y que se presenten a nivel mundial. Esto obviamente tiene factores que hacen que pase o que favorecen ese escenario y es lo que ya habíamos hablado del narcotráfico, creo que hace que eso pueda pasar. Familias descompuestas, no podemos ser ajenos a que el concepto y la vivencia de familia en años anteriores era diferente, a hoy creo que ese concepto está un poco descompuesto en la sociedad. Pérdida de autoridad, ¿sí? Favorece este apoderamiento de los maras y que definitivamente los menores no tengan penas por sus comportamientos delincuentes. Y lo que pues hace que sea menos posible este escenario, este peor escenario, definitivamente son las iniciativas de reinserción, los programas que tengamos para poder reinsertar a la gente, políticas de control frente a este tipo de comportamientos y prevención desde que las personas están menores, o sea, poder tener programas de prevención para que no lleguen, como usted bien lo decía, a que la pandilla sea la mejor opción para ellos. Bueno, Nelson, cuéntanos tu peor escenario. Pienso que los peores escenarios que podemos encontrar son uno en donde siga llegando un flujo continuo de pandilleros a las cárceles. O sea, las cárceles no van a dar abasto, no van a poder recibir, no van a poder reinsertar tampoco al número de personas que está llegando entonces actualmente a las cárceles. Eso lo que muestra claramente es que toca trabajar el problema desde antes, toca trabajar el problema desde raíz, porque en ese escenario, en ese peor escenario, no tendríamos cómo corregir a todo este mundo de personas. El peor escenario es también un flujo de personas saliendo de las cárceles después de cumplir sus penas que no puedan vincularse claramente a la sociedad. Entonces, como vamos a proceder ahora, sería tomar entonces los escenarios que hemos dicho y mirar qué fuerzas motivadoras y qué fuerzas opositoras pueden tener. Entonces, Margaret, cuéntanos entonces cuál es tu escenario, tu mejor escenario para ver cómo empezamos a mirar las fuerzas. Bueno, pues en realidad a mí me gustaría escucharlos también, cuáles consideran que son las fuerzas que podrían generar que la cárcel no se vuelva un regalo, sino que sea, pues digamos que sea representada como como parte del resultado de los comportamientos delincuentes que las personas han tenido y que efectivamente sea representado también como un proceso de cambio para después hacer la reinserción social. Yo creo que pros serían, bueno, con una muy buena inversión sobre cárceles, tener programas dentro de las cárceles, primero que permitan a las personas aprender cosas diferentes, orientadas a aprender oficios como se llevan, pues como hay en muchas cárceles en el mundo, oficios diferentes, que vean su utilidad hacia la sociedad desde tareas diferentes. Okay. El trabajo, el acompañamiento a los presos es súper importante. No basta con tener un espacio donde tener retenidas a las personas. Estas personas tienen que, con este problema social tan inmenso,
con esa identidad que tienen por las maras, tienen que ser atendidas desde el aspecto psicológico, desde el aspecto social. Entonces yo creo que los programas de acompañamiento, no solamente en capacitaciones y en conocimiento, sino acompañamiento psicológico y social deben ser muy fuertes. Ok, esas serían tus fuerzas, las fuerzas motivadoras que tú verías. Yo considero que alineado con el tema de inversión, ya hemos visto que el gobierno no es eficiente haciendo esta administración. Yo propongo que privaticemos la cárcel, ¿sí? Y que esto, digamos que a pesar de ser privatizado, pueda este empresario contar con el apoyo en términos de programas sociales y educativos o de capacitación para tener los diferentes o para que las personas tengan los diferentes aprendizajes frente a los oficios que pueden enfrentarse. Entonces, yo sí considero que en años hemos visto cómo el gobierno no ha sido eficiente administrando esto. Yo propongo que los privaticemos. A diferencia de lo que sucede con otros estamentos, las posibilidades de privatización de este, que es el estamento de corrección, yo las veo como muy pocas. Realmente los brazos de la corrupción están enclavados en todos los niveles de la sociedad salvadoreña. Yo creo que sería muy difícil controlar el manejo por parte precisamente de estos grupos, sus líderes externos, ¿sí? a este tipo de cárceles privatizadas. No, yo creo que la inversión y el manejo de las cárceles debe continuar siendo una responsabilidad del gobierno. Okay. O sea, tú lo ves como que sería una responsabilidad del gobierno, pero Sí. una pregunta, cuando tú dices privatizarlas, no es, es simplemente que el manejo diario de la cárcel se dé por un ente privado, Sí, pero que ese ente privado le esté reportando al gobierno. de acuerdo. Okay. A nivel mundial no hay ejemplos de privatización de Pero lo cárceles. podemos hacer. ¿Qué nos impide hacerlo? Listo. El riesgo en el que entraríamos con la participación de alguna forma de los grupos ilegales dentro o controlando finalmente a las cárceles. Eso sería lo peor de todo. Pero es que privatizar no es igual a dárselo a los grupos legales ni a darle participación a los grupos legales. Es poner una cabeza administrativa, financiera y digamos estratégica en el manejo de la cárcel, que pueda mover todos los recursos necesarios para generar todos esos programas de seguimiento y de acompañamiento a la gente. Hoy lo que hacemos es juzgarlos, meterlos y no administrarlo, ¿sí? Sino permitir que se cumplan las penas y volver a salir un poco el flujo que tú decías de alto ingreso, alta salida, pero en el proceso no pasa nada. Ok, yo veo un tema ahí de las fuerzas opositoras para el caso de la privatización. Creo que serían muy complejos si estuvieran privatizadas. Algo que le veo en este momento es que sería un ente privado como tal el que se volvería el foco de agresividad tal vez de las maras, porque una cosa es atacar al gobierno, que al final es el gobierno, otra cosa es atacar al que es el dueño de la cárcel. Entonces creo que se podría convertir en una cadena de violencia también, hacia los dueños de las cárceles privadas, pero creo que es algo que debemos dejar sobre la mesa. ¿Pero tú crees que los maras atacan al gobierno? No, actualmente tienen la lucha contra la policía, pero creo que privatizándolas ya se volvería un foco puntual de quiénes serían los dueños de la cárcel y se volvería un ataque directo contra ellos, que contra el gobierno actualmente no lo pueden hacer, lo hacen contra la policía nomás. Pero en el tema de privatizar así lo podrían hacer. Es una fuerza Sí. opositora que se debe dejar sobre la mesa, Sí. es un punto de vista y Porque que creo yo que realmente creo que es imposible que se no considere. comparto que las maras vayan en contra del gobierno, de algún tipo de organización. Realmente las maras tienen
pues un fondo social importante, un fondo de autoridad, familia, identidad, autoestima, que claro, los policías son la cara frente a ellos y son frente a los que de una u otra forma luchan, pero bueno, pues respetable también la... Sí, lo la que pasa es que posición. si fuera un ente privado, lo que buscarían es cómo ejercer violencia contra ese ente privado, contra una persona ya natural, con el fin de intentar ejercer alguna presión para poder tomar control sobre cárceles. Creo que podría ser una Claro, pero cosa. ¿qué tal si vemos el tema de privatización un poco más enfocado en las empresas hacen productos? ¿Qué tal si esta empresa, que es la cárcel, hace productos humanos, reforma productos humanos y ayuda al tema de reinserción, porque de una u otra forma el nivel de privatización hace que las personas tengan una red de contactos que también está a nivel de empresarios y que sea una de las garantías frente a esa reinserción social de acá no lo está formando el gobierno y no está pasando lo que siempre pasa, que es alto flujo de gente, no pasa nada en el proceso y finalmente salen y hacen lo mismo. No, y sería ideal conseguir un outsourcing para ciertos procesos dentro de la cárcel. Me refiero al Ok. acompañamiento psicológico, la educación que se pretenda dar a los presos. Yo no sé si actualmente se cuenten con organizaciones en la capacidad de brindar a este tipo de población ese acompañamiento psicológico que se requiere. Si los hay, qué bueno. No, no dejar el control de la cárcel en privados, eso me parecería sumamente riesgoso. La influencia que puedan tener los maras a todo nivel de la organización de la sociedad puede dar para que esto se convierta aún más en un problema mucho más grande para la sociedad salvadoreña. Yo creo que el tema sería trabajar en outsourcing aspectos como el acompañamiento psicológico y las capacitaciones y demás acompañamiento que se le pueda dar a los presos.